To those who can hear me, I say, do not despair. This is a promise. The misery that is now upon us is... Have you ever wondered about God? And it is true. Those that follow Jesus Christ, What do? Well, you put the city back together. they fill their penny in the sixpence of sea. The only thing we have to fear is fear itself. Men will still say, over us, this was their finest hour. The earth will pass away, but your words all remain. Not one will fall away or walk alone. All that I own does not compare to the love that we shared. Please remember me, take me beyond this land undone, over the flood, by your word, spirit and Blessed blood. are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bien, perfecto, muy bien. Buenos días, Icono. Eso es, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono con parte del equipo de liderazgo. Y lo que hacemos ahora, después de cantar, después de recordar, a través de los símbolos, es abrir las Escrituras, que es algo que nos define, pasar tiempo en las Escrituras, no solo para tener información y conocer más, sino para ser transformados. Así que si la tienes contigo, ábrela en Mateo 6, que es donde vamos a estar. Mateo 6. Y estamos en esta serie que se llama El mensaje más famoso del mundo, donde estamos siguiendo el mensaje del Sermón del Monte, famoso mensaje de Jesús, el más quizás largo, más extenso y más conocido. Son 3 capítulos, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, y estamos siguiéndolo parte por parte, y hoy vamos a parar en Mateo capítulo 6. Antes de empezar, simplemente recordarnos una cosa muy importante que no me canso de decir, y es lo importante que es lo que todos hacemos para que la iglesia pueda expresarse. Sin eso es imposible. La iglesia no funciona sin Dios y su presencia y el Espíritu Santo actuando. Él es el quien funda su iglesia y quien energiza su iglesia, quien lo hace. Pero Él ha decidido hacerlo en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que solo a través de lo que cada uno de nosotros da, eso que la Biblia llama los dones espirituales, los regalos espirituales, y cuando los ponemos en acción como iglesia, es cuando la iglesia se puede expresar y brillar en este mundo. Y todo lo que pasa aquí es por gracias a personas como tú y como yo, que seguimos a Jesús y decimos, sí, yo quiero servir como voluntario, quiero dar un poco de mi tiempo, quiero dar un poco de mi esfuerzo, quiero dar un poco de lo que tengo. ¿Para qué? Para que esto vaya adelante y más personas puedan conocer a Jesús. Y el objetivo final de todo eso no es entretenernos. No me cansaré jamás de decirlo, Icono. Yo sé que estamos genial en este cine, yo sé que estamos genial en cómo somos y espero que encuentres esta comunidad, familia cómoda, perfecto. Pero no estamos aquí para estar cómodos. El objetivo final es la misión que Jesús puso en nuestras manos. Y es muy sencilla. Estamos aquí para los que no están aquí. Es así de sencillo. Estamos aquí para los que no están aquí ahora. Nuestra misión, nuestra diana, aquello a lo que apuntamos, no es estar cómodos. No es sentirnos como si no es servir, trabajar y todo lo que ya sabéis que muchas veces hablamos. ¿Para qué? Para los que ahora mismo están caminando por la Castellana, o están en el Sol, o están en el Retiro, o están en otras partes de España. Por eso también oramos por todas las iglesias de España. ¿Por qué? Porque ellos son el objetivo del corazón de Dios y por tanto el mío. No estoy aquí para estar cómodo, estoy aquí para servir. ¿Y por qué digo eso? No es para que suene a sermón o a echar la bronca ni por el estilo, al contrario. Estoy súper orgulloso de quiénes somos, un montón de gente sirviendo, hay distintos equipos para servir. Si no estás sirviendo en uno, puedes hacerlo, pásate por la página web o habla con alguien y vas a encontrar un equipo en el que servir. Y si no lo encuentras, hacemos uno para ti.
Pero sobre todo es porque hoy quiero darle un aplauso al nuevo equipo de traducción al inglés, sobre todo a Sara, que ahora mismo está probando el equipo y haciendo la traducción, y hay varias personas disfrutando de ese servicio, y es porque ella está dando su tiempo. Así que quiero que le demos un aplauso, por favor, a Sara, que está ahora mismo, y al resto del equipo que está haciendo posible la traducción simultánea al inglés. Acabo de estar ahí detrás, estaba con ella, estaba viendo cómo está traduciendo y es increíble, o sea, yo me volvería loco, es escuchar en español, hablar en inglés, como, ok, que el Señor te bendiga, y a ver cómo termina todo esto. Así que gracias por lo que haces. En el nombre de Jesús lo digo, y como pastor de esta iglesia, gracias por dar tu tiempo consistentemente. El equipo de hospitalidad, el equipo de músicos que está aquí, todo lo demás. Y este es el punto. Esto solo es el inicio. La mayoría de las cosas que hacemos ahora, servimos, es aquí dentro, en esta habitación, y algunas cosas más, por ejemplo, están los grupos, los iconogrupos, y algunas pequeñas otras cosas, el viaje a Ruanda que haremos en verano, en colaboración con Compassion International. Hay distintas cosas, pero esto es el inicio. Yo sé que muchas veces te preguntas, ¿y qué hacemos más aparte de lo que hacemos aquí? Y la idea, esta es mi filosofía, es antes de tratar de cambiar el mundo, necesitamos cambiar una habitación. Y antes de tratar de tenerla fuera para salir de afuera y crear este ejército para salir ahí fuera y servir al mundo y mostrar la belleza de Jesús al mundo, necesitamos hacerlo bien dentro de una habitación y ganarnos el derecho a ser escuchados. Pero este no es el final, no es el objetivo. No estamos aquí simplemente para venir y qué bonito es todo esto, sino para madurar, crecer y formarnos y equiparnos. ¿Para qué? Para salir de aquí y ser iglesia allí a donde vamos. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Así que si no estás sirviendo en un equipo, quiero animarte a que lo hagas y que disfrutes, que hables con alguien y que puedas usarlo como forma de servir y como forma de crecer también. Es una forma de crecer, ¿ok? Muy bien, estamos en una serie que se llama El mensaje más famoso del mundo y estamos recorriendo estas palabras de Jesús y como digo cada domingo, y si no has sido parte de las semanas pasadas, si esta es tu primera vez con nosotros o una primera vez en la iglesia, lo que estamos siguiendo es las palabras de Jesús, lo que enseñó en este sermón, en este mensaje que dura 3 capítulos en las Escrituras. Y si no has sido parte y si no has escuchado, puedes ir a la página web, escuchar las semanas anteriores. Hoy es la semana 9 o 10, creo, ya no me acuerdo, ya estoy perdido, pero es la 9 o la 10, y puedes ir a la página web o a nuestra página de YouTube y ver las anteriores y ser parte de esa conversación. Te animo también a ser parte de la conversación en un iconogrupo, donde el punto es precisamente hablar de la fe, aparte de crear comunidad. Y hoy paramos en Mateo 6, que es quizás una continuación de lo que hablamos la semana pasada, y Jesús nos está hablando de algo muy, muy importante, que lo vamos a mencionar en un segundo, algo que es fundamental en nuestra vida espiritual, que es un poco una continuación, otra vez, de la semana pasada. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Es que dentro de esta gran serie, la semana pasada y hoy es como una miniserie dentro de la gran serie. Y en un segundo va a tener más sentido. Antes de seguir adelante, recordarte que tenemos, al final, tenemos lo de las preguntas y respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que de vez en cuando nos gusta poner la oportunidad de que esto sea una conversación, no solo un sermón, y la idea es que puedas enviar tus preguntas a medida que escuchas lo que vamos hablando, que tú puedes enviar tus preguntas y puedes enviar esas preguntas al WhatsApp de Icono, que es en el 620-207-268. 620-207-268. Puedes enviar tus preguntas y al final, cuando termine, vamos a tratar de responder a 2 o a 3, las que podamos, y hacer el mensaje un poco más cercano a nuestra realidad, a nuestras dudas, si algo no quedó claro, si algo se pasó un poco por alto, porque siempre es imposible remarcar cada detalle y a veces con esas preguntas podemos aterrizar un poco más juntos en el mensaje y traerlo más hacia nuestra realidad. Así que escribe tus preguntas y como siempre te animo a que no esperes hasta el final, en el momento que digo, ok, hay preguntas y algunos enviáis las preguntas justo en ese momento y es imposible leerlas porque hay unos segundos en el que el equipo de producción tiene que ponerlas en la pantalla y leerlas y todas estas cosas, así que mándalas antes, te animo a que puedas escribirlas y al final tenemos eso para responder preguntas. Muy bien. Antes de empezar, hay un principio general que funciona en nuestra vida. Hay un principio general que funciona en nuestra vida y que funciona en todas las áreas de nuestra vida, creo. Es un principio que domina nuestra vida. El principio es simplemente este, es que nuestro éxito público, Dani, puedes ponerlo en pantalla, nuestro éxito público se cultiva en la práctica secreta. Ese es el principio fundamental. Nuestro éxito público se cultiva en la práctica secreta. Vamos a leerlo juntos, ¿ok? ¿Os parece? 1, 2 y 3. El éxito público.
Muy fácil, es muy fácil. Pero es muy fácil, pero nos cuesta muchísimo a veces aplicarlo. ¿Por qué? Porque vivimos, nuestra perspectiva es en público de lo que vemos en los demás. Es decir, lo que vemos en los demás suele ser su vida pública. Y eso empieza sobre todo en términos de personas influyentes, o no influencers, pero sí influyentes. Deportistas famosos, músicos o artistas famosos, políticos, personas que están en los medios de comunicación. Lo que vemos es su vida pública, y muchas veces comparamos nuestra vida con solo esa vida pública que vemos en ellos y pensamos, wow, ¿cómo han llegado? ¿Qué suerte han tenido en llegar ahí? Pero muchas veces no paramos a pensarlo, la vida secreta o lo que pasó en secreto en sus vidas, detrás que los preparó para ese momento público. ¿Estás conmigo? Eso es una ley fundamental y es algo que muchas veces tenemos que aprender, sobre todo jóvenes en la sala. ¿Cuántos hay jóvenes en la sala? De más de 12 años hasta 25, por ejemplo. Sí, aquí hay alguno que está mintiendo, pero así la nariz la tiene, así de larga la tiene, allí lo veo. ¿Qué más? Aquí tenemos algunos de 25 años, muy bien. Tenemos allí, sí, tenemos otro por allí que así larga la tiene. Tenía 25 hace 25 años. Jóvenes, una de las cosas que necesitamos aprender es que mucho de lo que queremos vivir en público se forja en secreto, se forja en privado. Muchas de esas cosas que quieres experimentar en público, imagínate el deporte, o imagínate tu arte, o las cosas que se ven en público, que quieres que el mundo vea acerca de lo que quieres poner en este mundo. Sea una carrera, sea un trabajo, sea, no sé, cualquier cosa que aspiras a que el mundo vea de ti. La realidad, y esto es un principio fundamental, piensa en tu trabajo, en tu carrera, en tus habilidades, eso se trabaja en secreto, se trabaja poco a poco en privado. Piensa en un artista, piensa en un músico y lo ves ahí, está el músico y está improvisando con la guitarra y está improvisando y dices, wow, qué increíble. Raramente nos paramos a pensar las horas, días, meses, semanas que esa persona estuvo sola en la habitación con la guitarra practicando, rompiéndose la cabeza, estudiando todo ese tiempo. Piensa en una persona que está actuando, uno de tus actores, actrices favoritos, esa persona que sale e improvisa delante de la gente y logra interpretar estas obras y nos hace llorar. Las horas, los días, las semanas, los meses que hay detrás es que esta persona estuvo forjando eso en secreto, cuando nadie lo veía. Piensa en líderes que salen a la palestra, en el escenario público del mundo para dar la clave de una solución y mover las cosas de una manera increíble y que Dios lo puede usar. Piensa, por ejemplo, en la historia de Winston Churchill. No sé cuántos lo conocéis, pero fue este primer ministro en el Reino Unido, en Inglaterra, que llegó a ser primer ministro en el momento clave de la Segunda Guerra Mundial, cuando él ya tenía, creo, y a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que ya tenía unos 60 años. Y muchas veces no pensamos en ese momento de su vida, cuando llegó y habló y movió a la gente para resistir los bombardeos nazis y cuando movió al pueblo, y no todo era perfecto en él, obviamente, pero había antes 60 años de vida que quizás lo prepararon para estar ahí. Yo tenía un amigo en Estados Unidos, cuando vivía en Estados Unidos, uno de mis mentores. Había hecho 1000 cosas en su vida. Había sido editor de una revista de decoración, había sido jefe de estudios en varios institutos, en Hawái, en Florida, había hecho diferentes cosas, había sido pastor en iglesias, y cuando empezó a trabajar en el mismo lugar donde yo trabajaba, en la misma iglesia en Estados Unidos, un día íbamos conduciendo y siempre me hablaba de cosas, y la verdad es que era una delicia escucharle hablar de la vida, y dice, ¿sabes qué? Estoy ahora aquí haciendo esto, ya con 60 y largos años, y dice, siento que toda mi vida ha sido una preparación para este momento. Lo que los demás ven en público se prepara en secreto. Y eso pasa también, no solo en cosas excepcionales. Piensa en tu vida ahora mismo, en tu propia vida. Piensa en la vida pública que los demás ven. Piensa cuando sales a la calle, cuando vienes aquí esta mañana y nos preparamos y nos vestimos. ¿Sabes de dónde viene esta vida ahora que traes? Esta vida más o menos buena. Yo sé que todos cargamos nuestros problemas, todos cargamos nuestras situaciones difíciles. No quiero minimizar eso en tu vida ahora mismo. Pero en general, y cuando comparamos nuestra vida con una gran mayoría de la población mundial que está pasando cosas increíblemente penosas y terroríficas, piensa en tu vida que ahora sales y está bien. ¿Sabes dónde se forjó esa vida que traes ahora mismo? Se forja en secreto. Se forjó el día que te levantaste de la cama cuando sentías que ya no podías más con tu vida. Y nadie vio eso, nadie lo vio, ni siquiera tu familia. Pero ese día te levantaste y dijiste, voy a seguir adelante. Y luego los demás llegaste a tu trabajo y nadie lo vio, pero ese fue el momento definitivo.
Se forjó el día que a lo mejor querías tirar la toalla, estabas en casa y ya no podías más, quizás de tu trabajo, de tu carrera, de tu familia. Y en secreto forjaste lo que eres ahora. Es en el secreto, es en el día, en la rutina que nadie ve, donde forjamos aquello que el mundo puede ver. Y eso es exactamente de lo que Jesús nos está hablando. La semana pasada y esta semana, lo que nos está diciendo es que ese principio fundamental, el éxito público se cultiva en la práctica secreta. Aplica en nuestra vida espiritual también. Espero, es mi deseo, que compartamos una visión, y es que el mundo nos vea, es vivir nuestra fe de manera pública, reflejar la belleza de Dios al mundo y que sea obvio que todo el mundo lo vea. Pero para muchos es difícil. Yo no sé para ti, para mí es difícil muchas veces. Hablar de la fe con gente que no es cristiana, compartirlo, reflejarlo, hacer cosas que a veces, no sé, tengo que hacer esto porque sigo a Jesús, pero no encuadra mucho en el mundo. Es difícil. ¿Dónde preparamos esas cosas? ¿Dónde forjamos esa vida? ¿Dónde nos levantamos casi en imitación a esos grandes ejemplos de la vida espiritual que leemos a través de la historia? Que todos lo hemos visto, y quizás si no lo has leído te animo a que leas ejemplos de la historia de gente que dices, wow, ¿cómo han vivido su fe? Muy fácil. Es porque han trabajado en secreto, en secreto. Y eso es a lo que nos está llevando Jesús. En otras palabras, quizás de manera más práctica, nos está llevando, está hablando de lo importante que es practicar las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Dilo conmigo, 1, 2 y 3. Muy bien, y ahora como si no estuviésemos a punto de dormirnos. 1, 2 y 3. Disciplinas espirituales. La semana pasada lo hablábamos, Jesús está hablando en estas 2 semanas, dentro de este gran sermón, está hablando de 3 disciplinas espirituales. La semana pasada hablamos de la disciplina de dar, de la generosidad, de dar limosna, habla él. Esta semana, hoy vamos a juntar 2 en una, que es la oración y el ayuno. Oración y ayuno. Y son 3 disciplinas que Jesús pone como ejemplo de ese principio que mencioné antes. El principio de que el éxito público se forja, ¿dónde? En el secreto, en lo privado, en donde nadie lo ve, día a día en esa rutina. Y una de las formas de hacerlo es a través de practicar las disciplinas espirituales. Y a nosotros los que somos de la tradición reformada, evangélicos, protestantes, cualquiera que sea, nos cuesta a veces mucho hablar de eso. Nos estamos muy inclinados muchas veces a hablar del conocimiento y de memorizar y todas estas cosas de entender y de clases donde entendemos estudios bíblicos, pero no hablamos mucho, como otras tradiciones, por ejemplo la tradición ortodoxa, la tradición católica, de hablar de las disciplinas espirituales. Nos suena como obras, como hay que hacer cosas. Y la semana pasada expliqué un poco cuál es la diferencia entre obras de justicia de las que habla Pablo, obras de cumplir la ley y obras que nos ayudan a disciplinar nuestras vidas para crecer a la imagen de Cristo. Son 2 cosas distintas. Y tenemos que recuperar esa tradición. La idea de vivir las disciplinas en privado, ¿para qué? Para que nuestras vidas sean fuertes, en público, en Cristo. Las disciplinas espirituales hay muchas a lo largo de la historia, hay decenas, hay variaciones, pero Jesús nos está hablando de algunas de ellas, y Jesús practicó él mismo algunas de ellas que son fundamentales en todas las tradiciones. Una de ellas es la lectura y memorización de las Escrituras. Memorizar lo que está aquí en este libro. Memorizar, leer, memorizar, leer. No solo leer, no solo estudiar, sino memorizar también. Y hoy vamos a hablar de la oración y del ayuno. Eso es lo que vamos a hacer. Y antes de empezar, simplemente decirte que yo sé que para muchos de los que estamos aquí, los que ya salimos a Jesús, la idea de la oración no voy a decir nada nuevo. De hecho, voy a tratar de hacerlo más corto hoy, porque el punto de hoy creo que no es simplemente decirte cosas nuevas acerca de la oración. Creo que uno de nuestros problemas no es saber más cosas acerca de la oración, y lo digo por mí mismo. Sobre todo en términos de la oración, en otras disciplinas espirituales no me pasa, pero con la oración me pasa algo muy interesante, y es que voy a comprar libros sobre la oración y leer sobre la oración, entender la oración sobre los mejores, pero la practico muy poco. La practico muy poco. Y lo que quiero que hagamos hoy es algo muy sencillo. Es hablar de la oración simplemente para que cobres una imagen de la oración, y sobre todo para, si estás aquí y no sigues a Jesús aún, o nunca has orado en tu vida, o quizás solo estás tratando de entender de qué va esto que se llama el cristianismo, y la idea es poder guiarte un poco en esto, y que al final lo que vamos a hacer es simplemente practicar juntos la oración. ¿Estás conmigo? Es lo que quiero que hagamos, que practiques la oración. ¿Por qué? Porque creo que la clave es practicar más.
esas disciplinas espirituales. Y una vez que lo practicamos, se vuelve una realidad en nuestras vidas. Así que eso es lo que quiero que hagamos hoy. Pero vamos a hablar un poco de eso, de la oración. ¿Qué es la oración? Muy fácil. La oración es simplemente el hablar con Dios. O sea, tenemos esa comunicación con Dios. Por un lado tenemos lo que Él nos dice, las Escrituras, la leemos, recibimos. La oración es simplemente expresar lo que llevamos dentro a Dios. Y en un segundo vamos a ver cómo se hace eso, cómo Jesús enseña eso en Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el 18. Lo voy a leer y luego vamos a pararnos un poco a explicar algunas cosas para luego hacer la práctica. Dice Jesús así: cuando ores, Jesús asume que todos vamos a orar. La idea de orar es otra vez comunicarse con Dios, es hablar, es hacer peticiones a Dios. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y ahora cambia al ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Amén. Jesús nos está enseñando algo increíble sobre todo acerca de la oración, y el ayuno y la oración son dos disciplinas espirituales que van conectadas, van muy de la mano, son distintas, las vamos a explicar en un segundo, pero van de la mano. Y la oración tiene que ver con conectarse, con escuchar a Dios. Pero hay una realidad antes de hablar de la oración que creo que hace mucho más importante esa oración, y tiene que ver con nuestro estado en este mundo, en este universo. Hay frases que nos marcan la vida, ¿sí o no? Hay frases, no sé, frases de películas, no sé si has visto frases de algún libro. Y hay frases importantes. De hecho, hay páginas web destinadas a frases famosas de personajes famosos en libros famosos o en películas famosos. Pero no sé si te ha pasado, pero alguna vez lees una frase y piensas, wow, y te marca a fuego. Y hay una frase que leí hace años y la escribió el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. Pascal era un matemático francés famosísimo, pero también era un pensador increíble. Y escribió un pequeño libro que se llama Sus pensamientos, los pensamientos de Pascal, y tiene que ver con su lucha con la fe, y tiene que ver cómo explora él su propia fe. Y es un libro increíble, vale la pena leerlo. Y Pascal tiene una frase que hace años la leí y me marcó. Y ¿por qué? Porque creo que conecta con nuestro sentimiento último en este universo. Algo que nos hace hacer mucho de lo que hacemos en nuestro día a día. Algo que domina de una manera inconsciente, pero domina nuestra vida constantemente. Y la frase es simplemente esta. Dani, ponla en pantalla. Es la frase de Blaise Pascal y dice así. Dice: el eterno silencio de este espacio infinito me aterroriza. El eterno silencio de este espacio infinito me aterroriza. La mayoría de nosotros necesitamos vivir con ruido constante, porque si paramos un segundo nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta del silencio que hay en la existencia humana. Y hoy en día, quizás mucho más que cuando escribió Pascal esto, porque cuando empezamos a hacer zoom y salimos de nuestro planeta, empezamos a abrir, y esto es a lo que se refería Pascal, empiezas a mirar al universo, miras hacia afuera, tan lejos como puedes, galaxias,
estrellas, cosas increíbles, nébulas, distancias que no podemos ni llegar a imaginar. Y miramos hacia afuera y miramos hacia afuera y descubrimos muchas cosas, pero entre esas cosas, ¿sabes qué es una cosa que descubrimos? El silencio del universo. Todo parece tan callado, tan inerte, tan nada. Y eso es algo que nos aterroriza. Por eso hacemos mucho lo que hacemos, tomamos decisiones, necesitamos movernos, necesitamos crear ruido. Porque si no, el silencio del mundo en el que vivimos, del universo en el que vivimos, nos aterroriza. Y nos ahoga y nos llena de ansiedad. Y Pascal, yo creo que esta frase apunta a esa realidad que muchos sentimos en nuestra vida. Ya no a nivel de mirar a las estrellas y de mirar al espacio infinito y decir, wow, ¿qué es lo que está pasando? Ya no solo a ese nivel, sino a nivel de nuestra existencia interna. El gran silencio, el gran nada que muchos de nosotros sentimos y que muchas veces nos hace perseguir cosas que sabemos que nos hacen daño y que nos hacen buscar cosas que nos destruyen, cosas que son disfuncionales en nuestra vida. Si nos paramos un segundo, de repente lo que sentimos es que hay demasiado silencio, que estamos quizás solos, que quizás no hay nada. No sé cómo te sientes si lo has sentido alguna vez. ¿Alguna vez has sentido esa terrible soledad un día por la noche mirando hacia afuera? A veces cuando nos golpea la vida sentimos ese silencio interno. Y esto es lo interesante, es que es precisamente ahí donde entra el poder de la oración. Porque en un mundo donde lo que más domina es el silencio aterrador, el silencio que parece que no hay nada, no hay significado, no hay propósito, que realmente parece que no hay absolutamente nada ahí fuera aparte de mis pensamientos, que parece que todo es un silencio de ansiedad, de desesperación. Como decía aquel filósofo pensador, todos los seres humanos viven con un sentido de callada desesperación. Es precisamente ahí donde entra el poder de la oración. Porque en medio de ese silencio nos llega un mensaje, resuena un eco, resuena algo muy, muy sencillo, pero que llega hasta nosotros. Y no es que el universo haga nada. Hoy en día no está de moda hablar de religión, no está de moda hablar de orar o de creer en Dios, pero todo el mundo usa expresiones como el universo y que el universo va a hacer por ti. Y que, ¿sabes qué? Lo que sabemos hasta ahora es que el universo es un montón de energía y materia, pero no hay nada ahí más. Y aún así llega un mensaje. Y el mensaje es que detrás de todo esto está nuestro Creador. Nuestro Creador que habla y nuestro Creador que escucha. Lo último que domina tu vida no es el silencio, es la voz de un Dios que quiere hablar contigo, la voz que Dios quiere escuchar de ti. Es comunicación, es hablar. ¿Y sabes qué? Lo poderoso de eso es que esa voz que Dios quiere hablar en ti cada día, y la voz de Dios que Dios quiere escuchar en ti es una voz que penetra hasta ese lugar interno que nadie ni nada más puede conocer. A ese lugar interno que escondemos tantas veces, a ese lugar que nadie puede ver, Dios quiere entrar ahí y quiere romper ese silencio aterrador de este espacio infinito. ¿Y cómo lo hace? A través de las Escrituras y a través de la oración. ¿Y a dónde nos lleva Jesús? Es quizás, y esto lo creo de verdad, es a la disciplina espiritual quizás de las más poderosas que hay en nuestras manos. Leer las Escrituras, súper importante, otras también meditar, pero la oración es tremenda. De hecho, en el ejemplo de la vida de Jesús mismo, es quizás la disciplina espiritual que más vemos a Jesús practicando. De hecho, en Mateo 6, el texto que acabamos de leer sobre la oración, hay un texto paralelo que está en Lucas. En Lucas, capítulo 11. En Lucas 11 tenemos la misma enseñanza sobre la oración, pero esa enseñanza en Lucas 11 empieza con una frase. Los discípulos vieron a Jesús orar y como veían que él estaba orando, le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar. Es decir, habían visto a Jesús orar tanto y de tantas maneras, y de algo les llamó la atención y dijeron, enséñanos a orar a nosotros también. Y yo creo que la oración es el camino que Dios nos ha dado
para romper el silencio eterno que el pecado ha creado en nuestras vidas. Y déjame decirte, esto no se trata ahora de convencerte ni de poner... Pero creo que mucho de lo que somos a nivel existencial y nuestras cargas y nuestra soledad y incluso si no crees, no tienen que ver solo con entender lo que dice la Escritura, tiene que ver con practicar la oración consistentemente. Y Jesús nos reta a eso. Y en los primeros versículos de este texto nos reta a hacerlo, no de manera que sea algo que vean los demás. Y no voy a repetirlo porque lo dije la semana pasada, pero Jesús usa esa frase, que los que hacen las disciplinas solo para que lo vean los demás, ya tienen su recompensa. Es decir, no van a lograr aquello para lo cual la disciplina se ha creado. Pero Jesús dice, pero si lo hacemos de manera íntima, aunque sea en público, si lo hacemos de manera íntima, si lo hacemos con el deseo de conectar con nuestro Creador, si lo hacemos para aquello para lo cual las disciplinas fueron creadas, Dios, quiero conocerte más, es lo único, me da igual cómo se vea, solo quiero más de ti. Como dice el salmista en el Antiguo Testamento, mi alma tiene sed de ti. ¿Quién no puede decir eso hoy en día, en un mundo tan seco y con tan malas noticias y con tanta ambigüedad en todo? ¿Quién que no sea un poco, que no practique un poco la introspección y mire dentro de sí, no puede decir, ¿sabes qué? Nada de lo que hay a mi alrededor sacia, quiero más de ti. Y eso es lo que decimos en las disciplinas espirituales, especialmente en la oración. Por eso Jesús nos enseña a orar de esta manera. Vosotros oraréis así. Voy a leer otra vez y voy a sacar 3 ideas para nosotros hoy. La primera es, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Voy a mencionar solo 3 cosas. La primera es destacar cómo empieza Jesús la oración. Y la oración de Jesús empieza con estas frases que marcan todo, es como el marco de la oración. Podríamos empezar o terminar de esa manera. Y es simplemente esta frase. Así, Padre, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O en otras palabras, esa etiqueta verbal por la cual decimos Dios es distinta a todas las demás. Está situada aparte. No me dejes que trate ese nombre, el nombre de Dios, como si fuese algo más, como cuando digo zapato, o caballo, o agua, o árbol, o casa. Es algo puramente distinto, que en mi mente ese nombre ocupe un lugar distinto. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga quien eres tú, transforma esto. Y ahora viene la frase que quizás que moldea nuestra oración, que realmente define nuestra oración, es hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quieres saber qué es la oración? Esta frase define qué es la oración. Es Dios, hágase tu voluntad. Cuando oramos, orar significa, en un sentido muy concreto, significa pedir cosas a Dios. Pedir cosas a Dios. Por eso la oración, y casi solo la oración, es el acto por el cual más reconocemos que Dios es nuestro Padre. Es el tratar a Dios como un padre. Cualquier padre, y de hecho Jesús lo explica en Lucas 11 también, cualquier padre quiere dar cosas buenas a sus hijos, ¿sí o no? Y tú vienes y te piden cosas, y si no lo puedes dar, porque a veces no están las cosas para eso, y te sientes mal. Dios es ese padre que quiere darnos cosas. Pero no, la oración no es una fórmula para pedir y que se nos concedan simplemente cosas. De hecho, fíjate lo que dice, hágase tu voluntad. Ese es el marco general en el cual pedimos cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración no es un mecanismo para cambiar la voluntad de Dios, la oración es un mecanismo para cambiar mi voluntad. Lo más importante, y gracias por esa, lo más importante de la oración no es transformar a Dios, no es manipular a Dios, es transformarme a mí mismo. Eso es lo que hacen las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no están hechas para cambiar nada en Dios. La lectura bíblica no está hecha para cambiar nada en Dios. La meditación no está hecha. Están hechas para transformarnos a nosotros. Cuando oramos, es cierto, incluimos peticiones, pero icono, recuerda esto, la oración tiene el poder no de cambiar a Dios, no de retorcerle la mano para que cumpla las cosas, sino para transformar nuestra voluntad. Por eso,
Toda la oración, o lo más importante de la oración, es empezar, Dios, voy a pedirte cosas. De hecho, hay 3 peticiones después. Viene la petición simplemente del pan, la petición del perdón y la petición de no meternos en la tentación. Son 3 peticiones que vienen, y vamos a hablar de ellas en un segundo. Pero todo eso se enmarca en una cosa. Dios no se trata de hacer lo que yo quiera que haga, sino transforma mi voluntad. Ayúdame a querer cosas de una manera distinta. No es solo una idea bonita, es el ejemplo de Jesús mismo que nos enseña eso. Fíjate, puedes buscarlo en Lucas capítulo 22, Lucas 22, 42. Dani, si lo puedes poner en pantalla. Esta es la oración final de Jesús, es la última oración que Jesús hizo antes de que lo crucificasen. Y me encanta esta oración es increíble, es una oración tremendamente poderosa, y quiero marcar simplemente 2 cosas que lo conectan con cómo Jesús enseñó acerca de la oración. Dice, y saliendo Jesús estaba, como solía, se fue al monte de los olivos. Esto es justo después de la oración, de la última cena, y se va al monte de los olivos, y dice, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Otra vez, orad para que no entréis en tentación. Y ahora viene la oración de Jesús y dice así, y él se apartó de ellos una distancia como de un tiro de piedra, caminó un poco más, los dejó y se fue a orar, y puesto de rodillas oró. Nota esto, y esto es importante porque a nosotros los evangélicos nos cuesta mucho. La posición con la que oras influye. Porque no somos cabezas atrapadas en un cuerpo. Dios nos creó con mente y con espíritu y con cuerpo. Y nuestra postura, cómo hacemos las cosas, influye en qué es lo que pensamos, en todo lo demás. Jesús se arrodilló. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando es sumisión a Dios. Y a veces yo sé que nos cuesta. Yo a veces lo hago también. Estoy en un grupo tal, y a veces me gusta hacerlo. Me voy a poner y me pongo de rodillas a orar y puedo sentirlas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? O levantar las manos para orar. Bueno, todas esas cosas eran prácticas comunes en el judaísmo. Era lo más normal. ¿Por qué? Porque entendían que no somos simplemente una cabeza pensante. Nuestros cuerpos son parte de ese mensaje. Y dice, y se arrodilló diciendo, y esta es la oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Punto. 2 cosas que hay que notar. La primera es, nota lo corta que es esta oración. En el momento de más agonía, en el momento de más, no sé, dificultad. De hecho, se dice que Jesús estaba sudando de la ansiedad que tenía, llegaba a sudar gotas de sangre, un fenómeno médico conocido. Y Jesús tiene esta oración, quiere volverse al Padre y orar en el momento más difícil. Y su oración no es repetir 1000 cosas, su oración no es, sino es una oración tremendamente corta. Padre, no quiero esto. No lo quiero, no quiero esto. Y quizás es tu oración en muchas veces en la vida, Dios, no quiero esto. Pero ¿cómo termina Jesús? Termina como todas nuestras oraciones deberían terminar. O como empieza la oración que nos enseñó Jesús. Pero hágase tu voluntad. ¿Sabes por qué? Esto es algo tremendamente importante en nuestra vida espiritual. Es porque, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios no responde a todas nuestras oraciones? Todos hemos orado por muchas cosas, incluso si no crees. Estoy seguro que has orado. Un día le has dicho, Dios, si estás ahí, quiero pedirte, de lo que sea. Quizás enfermedades, en momentos difíciles hemos orado, momentos económicos, momentos de soledad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no concede todas nuestras oraciones? Es muy fácil. Yo creo que una de las cosas que aprendemos en la oración, y que creo que es parte del camino espiritual, es bajarnos de nuestro caballo intelectual y darnos cuenta de que no tenemos ni idea de qué va esto que se llama vida. Con la oración practicas la humildad. Dios, no tengo ni idea de qué pedirte. Y reconocer que a veces lo que más queremos no tenemos ni idea de cuáles pueden ser las consecuencias de eso. De hecho, cuando Dios nos responde todas nuestras oraciones, quizás nos esté haciendo un favor. Una de las cosas que me fascinan en las Escrituras y que leemos en la Biblia es esta, es muy sencilla. Y es una verdad espiritual que tenemos que aprender y que creo que puede guiar nuestra oración también. Y es esto, es muy sencillo, quédate con esto. Muchas veces cuando Dios quiere castigarnos, nos concede nuestros deseos. Muchas veces, cuando Dios quiere castigarnos, lo que hace es concedernos nuestros deseos. Si no, simplemente lee Romanos 1 y 2. Cuando dice que Dios los entregó a pasiones, cuando dice que Dios los entregó a una mente reprobada, lo que está diciendo es exactamente esto, es que cuando la gente se apartó de Dios, ¿cómo fue el castigo y el juicio de Dios? Muy fácil. Le dijo Dios, hágase tu voluntad.
Y muchas veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos, y lo mejor que Dios puede hacer por nosotros es no concedernos lo que queremos. Porque no tenemos ni idea de qué va esto, ni de las consecuencias que puede tener en nuestra vida. Y Dios nos ama lo suficiente como para decirnos no a muchas cosas. Por eso Dios no concede las oraciones constantemente. Aparte de la otra oración seria, tú imagínate que Dios concede cada oración que pides. Este es como funcionamos psicológicamente. Dejarías de tratar con Él como un ser amado. Se convertiría en tu máquina personal de conceder. Es imposible relacionarse con alguien que te concede solo deseos y no empezar a utilizarlo como un objeto. Y Dios no quiere que lo utilicemos, Dios quiere que le amemos y quiere amarnos. Y todo eso se practica en la oración. Todo eso se integra en la oración. Con la frase tan sencilla, Dios, hágase tu voluntad. Este es el reto práctico. Empieza tu oración de esta manera, termina todas tus oraciones de esta manera. Dios, acabo de decirte 1000 cosas o 200 cosas. Quiero terminar con esto. No se haga mi voluntad, haz tu voluntad. ¿Ok? Luego vienen 3 peticiones, simplemente 3 peticiones. Versículos 11 al 15. Al 13, perdón. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. Fíjate que Jesús habla de cosas básicas. Primero es nuestro alimento básico, las necesidades básicas. Segundo es la necesidad de perdón, que es algo básico en el ser humano, en nosotros desde el punto de vista espiritual. Y en tercero habla de no caer en tentación, de no fallar, de no meter la pata en la vida. Habla de esas cosas básicas y nos inclina un poco a pensar que al final la oración no se trata de pedir, caprichos, de decir, hey Dios, quiero... no, simplemente es volver a lo esencial de la vida, volver a lo fundamental de nuestra existencia y compartir eso con nuestro Creador en nuestro propio lenguaje. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Algunos sí, otros no? Ok, estás enviando tus preguntas porque estamos terminando ya. Jesús entonces habla de la oración y por otro lado habla del ayuno. El ayuno básicamente complementa la oración y tiene que ver mucho con la oración, se practican muchas veces juntos. Y el ayuno es simplemente el dejar de comer, en cierto modo. El evitar comer durante un periodo de tiempo puede ser un día, puede ser medio día, puede ser varios días, puede ser semanas a veces. El dejar de comer alimentos sólidos. Y la idea es enfocarse en las realidades espirituales y no enfocarse en suplir nuestras necesidades materiales. Muchas veces hoy en día, sobre todo, se habla del ayuno de otras cosas que no es comer, ¿no? Hay gente que dice, hey, vamos a hacer ayuno de las redes sociales, o vamos a hacer ayuno de la gente que me cae mal. No, eso lo hacemos normalmente, no lo hacemos en otros momentos. Pero hay muchos espirituales que dicen, sí, yo hago ayuno de esta persona y de esta persona. No quiero... pero la idea principal, ayuno significa literalmente, en griego significa pasar hambre, significa realmente eso. Y aunque es bueno hacer ayuno de otras cosas, el elemento central es literalmente dejar de comer para otras cosas, es dejar de pasar un tiempo. Y es algo súper importante en la práctica espiritual. De hecho, en el primer documento de discipulado que se conoce en la historia, se llama Didache, y es el primer documento de discipulado que por lo menos conservamos hasta hoy, de los primeros siglos del cristianismo, se hacía el ayuno como una rutina que se practicaba los miércoles y los viernes. Todos los miércoles y viernes los cristianos practicaban el ayuno. Y la idea del ayuno tiene por lo menos dos motivaciones principales. La primera es ayudarnos a librarnos de la tiranía de depender, de que nuestra vida dependa de solo las necesidades físicas. Piénsalo bien. Todas esas necesidades que tenemos día a día moldean lo que hacemos y se convierten a veces en tiránicas. Comer es una de ellas, pero todo lo demás que hacemos es como nos están atrapando constantemente. Es, no, tienes que hacer esto, y ahora tengo que hacer esto. No, es que tengo que hacer esto otro. Y son cosas buenas, son necesidades. El ayuno lo que hace es romper esa tiranía y recordarnos que Dios nos ha hecho libres y que nuestra vida no depende de esas cosas, ni siquiera de comer, depende de nuestro Creador, depende de nuestro Padre. Es decir, solo de Él depende de nuestra vida. Eso es por un lado, es una disciplina que nos ayuda a liberarnos. Pero por otro lado también nos ayuda a enfocar nuestra mente en cuál es nuestro alimento de vida. ¿Qué quiere decir eso? Jesús lo dijo muy claro, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él es mismo, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestra vida no solo depende del alimento o de todas las demás cosas que necesitamos para vivir. Nuestra vida últimamente depende ¿de quién? De alimentarnos de Cristo. De alimentarnos y volver a Cristo, de alimentar nuestras vidas de nuestro Salvador. Y eso es lo que hace el ayuno. Si lo hacemos regularmente, lo que hace es volvernos a Cristo y enfocarnos a través de la oración en alimentarnos de Él.
Y no es principalmente, como se usa hoy en día, una forma de estar en forma. ¿Sí? Yo no sé cuántos practicáis el ayuno intermitente, el famoso ayuno intermitente, que hay personas que dicen, sí, yo lo practico, el ayuno intermitente es no comer desde por la noche, tarde, quizás hasta el día siguiente al mediodía, y todos estamos en forma, y oh, qué bien me siento, esto es súper espiritual. No se trata de eso. La idea es conectar con nuestro Creador, ¿cómo? Poniendo a un lado incluso esas necesidades. Dos disciplinas básicas, la oración y el ayuno. Ahora, ¿cuánto lo practicamos? ¿Cuánto forma parte de nuestra vida? Yo no sé dónde está tu vida, no estoy contigo en tu casa, ni en tu habitación, ni en ningún otro sitio, y quizás hay muchas dudas aún. Pero de todo lo que he dicho, esta es mi convicción, es que esto no es simplemente una cuestión de saber más, es una cuestión de ponerlo en práctica, y eso es lo que vamos a hacer ahora en un segundo. Lo que vamos a hacer ahora en un segundo es simplemente poner un momento de silencio en el que quiero que practiques la oración. A los que somos de casa, quiero que ores ahora mismo y en un segundo voy a explicar algunos detalles de qué puedes hacer. Pero si estás aquí y no eres cristiano, es la primera vez que estás explorando todo eso, quiero invitarte también a que puedas orar. Para muchos de nosotros la oración va a consistir en adoración, confesión y petición, a seguir a Jesús por medio de esa adoración, de agradecerle, de hablar de quién es Él. Va a consistir en confesión, en decirle cosas en las que sabemos que hemos pecado, y en tercer lugar en hablar sobre la petición, cosas que queremos pedirle. Pero si estás aquí y no crees, quizás no sabes muy bien, la oración es muy simple. Quiero retarte a que digas, Dios, si estás ahí, quiero conocerte. Quiero conocerte. Porque recuerda esto, conocer a Dios no se trata de que yo gane un argumento aquí, o que te convenza, o que diga, wow, qué bien habla esta persona y me está convenciendo. No se trata de eso. Si yo lograse eso, no valdría para nada. Lo único que importa es que tú conozcas al Salvador de manera personal. Y eso es lo que puedes hacer ahora a través de la oración. Así que en un segundo vamos a hacer eso, pero antes pasamos a, no sé si hay preguntas, si tenemos alguna pregunta podemos responder, no sé si hay el preguntador o la preguntadora. Muy buenas. Hola, buenas. Tenemos preguntas, Muy dos bien. preguntitas. La primera es de Anónimo, nuestro amigo Anónimo, y dice así, normalmente oramos a Dios o a Jesús. ¿Por qué no oramos al Espíritu Santo? Muy bien. ¿Deberíamos tenerlo más presente en nuestra rutina de oración? Fantástico, una pregunta muy buena, involucra diferentes cosas. La práctica de la oración también involucra nuestras creencias básicas. Voy a resaltar algo, nuestra creencia básica en la Trinidad. Es una creencia fundamental, no es algo periférico, es fundamental en nuestra fe. Dios existe como una sustancia en tres personas. No es una persona en tres personas, no es una sustancia en tres sustancias, es una sustancia en tres personas. Esa idea de cómo se expresan las Escrituras. Y la pregunta es, normalmente oramos a Dios o a Jesús, ¿por qué no oramos al Espíritu Santo? Buenísima pregunta. Las Escrituras normalmente enseñan que nuestra oración va dirigida al Padre. Normalmente a lo mejor decimos, vamos a orar a Jesús también. No creo que haya nada de malo, no es pecado, no es que Dios no vaya a escuchar nuestras oraciones, pero este es el punto, nuestras oraciones van dirigidas al Padre Celestial. Es a quien van dirigidas. Nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo primero que hacemos es reconocerle como nuestro Padre, no como una fuerza, no como un ente general. Es nuestro Padre que está escuchándonos, está deseando escucharte. Y eso es algo muy, muy, muy importante, sobre todo para aquellos padres que tenemos hijos a veces, ¿sí? Y es como, a veces llegas a casa y vienen tus hijos y te dicen, papá, y tú estás deseando librarte. No se puede decir eso aquí, ¿no? No se puede decir que estás deseando librarte de tus hijos un rato. No, ok, no lo vamos a decir. Pero nuestro Padre Celestial no es así, está deseando escucharte. Las oraciones en las Escrituras se dirigen al Padre, pero hay dos cosas que añadir. Se dirigen al Padre en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo. Es decir, en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque nuestro acceso al Padre viene solo a través de Jesús. Viene por lo que Él ganó. Imagínate que tú vas a hablar a un rey y vas a hacer una petición. Tú no puedes llegar y decir, ¡hey, rey, aquí estoy, vengo a pedirte que me des! No, normalmente necesitas el aval de alguien más, alguien poderoso, ¿sí? Alguien que está a su lado, alguien que puede hablar. Y normalmente llegas y dices, oye,
vengo a hablar contigo, vengo en el nombre de esta persona, vengo por la autoridad de esta otra persona. Y eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Por eso nuestras oraciones, cuando oramos, los cristianos terminan, decimos bla, 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 y solemos decir, hágase tu voluntad, y oramos en el nombre de Jesús. Y otra cosa que se puede añadir, de hecho, a algunas oraciones del pasado se añade es, y en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no actuamos en nuestra vida a través de nuestras propias fuerzas. Actuamos a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, es Dios mismo en la forma de Espíritu en nosotros que nos empodera para vivir esas cosas por las que estamos orando. Entonces, no oramos a Jesús, oramos al Padre en el nombre de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, eso responde a la última parte. ¿Deberíamos tenerlo más presente en nuestra oración? Sí, porque es por su poder por el que vivimos esa oración. Y sobre todo aquellos que quizás venimos de tradiciones más conservadoras, necesitamos poner esa dependencia del Espíritu para nuestra vida. Él nos guía, Él nos ilumina, Él nos empodera para vivir la fe, por supuesto. Así que oramos a Dios en el nombre de Jesús y oramos a través del poder del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Pablo dice que el Espíritu nos guía en la oración. Dice que podemos hablar y decir, por medio del Espíritu que nos empodera, decimos Padre, podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial y Él guía nuestra oración. Así que, por supuesto que debe ser parte de nuestra oración. Muy buena pregunta. ¿Otra? Sí, tenemos otra. Gracias, Joel. Muy bien. Hay personas que pecan y piensan que orando quedan limpios de ese pecado, pero se vuelve una rutina. ¿Qué consecuencias traería? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias por preguntarlo. Una parte muy importante de nuestra oración es lo que se llama la confesión. Nosotros los cristianos practicamos la confesión y es algo que suena de manera general. Y la idea de confesar es a través de Cristo, precisamente en el nombre de Cristo, nuestra confesión va directamente, principalmente al Padre. En otras tradiciones cristianas, en el catolicismo, en otras, en las que tenemos montones de amigos, una de las cosas que practican es la confesión a una autoridad, a un párroco, a un sacerdote, a alguien. Nosotros creemos que es importante practicar la confesión, pero tenemos acceso al Padre para hacer esa confesión. Entonces, cuando pecamos, la oración debe incluir confesión. Es parte de liberarnos, es parte de alguna manera restaurar nuestras vidas. Ahora, lo que dice ahí es que cuando una persona ora se queda limpio de ese pecado, pero se vuelve una rutina, y me imagino que lo que quiere decir es, se vuelve una rutina de lo vuelvo a hacer y vuelvo a pecar, vuelvo a hacer y vuelvo a pecar. Y lo único que demuestra eso en muchos de nosotros, la idea no es tanto de si caes otra vez, porque yo creo que la gracia de Dios no se acaba nunca. Imagínate que estás luchando con una forma específica de pecado en tu vida. Caes, metes la pata, te arrepientes, sientes la culpa, que es algo bueno en nuestra vida, sientes ese remordimiento, oras al Padre, oras confesando ese pecado. Si ese pecado incluye a alguien más, se lo confiesas a esa persona también y restauras el pecado a esa otra persona. Y luego resulta que pasan 2 meses o una semana y vuelves a hacer lo mismo. Hay que distinguir si la idea es que estás luchando con eso, pero de alguna manera vuelve a ser un problema. Y ¿sabes qué? Déjame decirte, si simplemente es una lucha, la gracia de Dios no se acaba. No se acaba. La gracia de Dios es constante en tu vida. Otra cosa muy distinta es pensar que yo puedo hacer lo que quiera, que simplemente voy y peco una vez y luego confieso, peco una vez y luego se lo confieso y no pasa absolutamente nada. Y lo que demuestra eso es que no hemos entendido la gracia de Dios, que es lo que Pablo dice precisamente en Romanos, creo que es, cuando dice, les dice a las personas que están leyéndole, les dice, hey, pecaremos más para que la gracia abunde, vamos a estar pecando para que así la gracia de Dios se haga más presente. Y él dice, no. Porque si haces eso es que no has entendido de qué va la gracia de Dios. La gracia de Dios nos transforma y nos guía precisamente para no estar cometiendo esas expresiones de pecado. Así que simplemente decir qué consecuencias traería, muy fácil, es que seguramente no estás entrando en la gracia de Dios y te estás apartando. Si lo único que tienes en tu mente es voy a pecar y luego oro o me confieso y ya está, en realidad no estás caminando hacia Dios, en realidad seguramente estás caminando alejándote de Dios. Esa es la consecuencia que trae. Y es algo para meditar y para pensar. Si algo es repetido en mi vida, si un pecado se repite en mi vida, entonces, ¿qué es lo que me está llevando a hacer eso? ¿Estoy despreciando la gracia de Dios o simplemente es algo con lo que estoy luchando? Muy bien, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? No, Joel, no hay más, gracias. Fantástico, gracias, muy bien.
Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. En los próximos minutos, vamos a dedicar 5 minutos, vamos a dedicar un momento y quiero animarte a orar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Muy fácil. Podemos orar individualmente en nuestras cabezas en silencio. Y lo que te reto es a que cierres tus ojos y practiques la oración, tal y como lo acabamos de leer. Y la oración, básicamente, Dallas Willard la describe de una manera increíble. Es una conversación inteligente acerca de cosas que nos interesan mutuamente a Dios y a los hombres. Es una conversación inteligente. Así que habla con Dios ahora. Incluye gratitud, incluye petición, incluye confesión, incluye dudas, quizás tu oración es: Dios, no sé qué decir, pero quiero hablar, quiero conocerte, quiero que estés ahí. Y lo que quiero es que lo practiques ahora. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Primero, con los ojos cerrados tú solo. Segundo, puedes hacerlo con los ojos cerrados, pero puedes hacerlo murmurando. Jesús practicaba la oración así, murmurando en alto. En tercer lugar, puedes hacerlo con alguien a tu lado. Si quieres hacerlo, puedes orar con alguien, por alguien a tu lado, y podemos hacerlo juntos, no hay ningún problema, puedes hacerlo de esa manera. Y si estás aquí, es tu primera vez y no crees, vuelvo a decirlo, la oración es muy sencilla. Dios, déjame conocerte. Dios, déjame conocerte de verdad. Y esa es la oración. Vamos a darnos 5 minutos, luego voy a salir, voy a terminar orando por todos nosotros y así vamos a terminar hoy. Así que puedes cerrar tus ojos si quieres y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, es increíble pensar y reconocer que tú eres el Dios que habla y escucha. Gracias por revelarte de una manera tan increíble. Gracias por recordarnos que el silencio no tiene que dominar nuestra vida. Que tú eres el Padre Celestial que habla y escucha. Y Padre, nuestro deseo es escuchar y hablar. Enséñanos a orar, Padre. Enséñanos a orar. Queremos conocerte más, queremos servirte más, queremos que el mundo te conozca. Oramos, Señor, delante de ti por cada una de las cargas que hay en esta sala, en cada uno de los problemas, Señor, confiando en que tú nos has dicho que escuchas. Oramos por cada una de las otras iglesias que hay en este país. Señor, que tú nos lleves adelante para que el mundo te pueda conocer. Y oramos también, Señor, por cada uno de los casi 50 millones de personas en este país. Trae salvación, Señor. Trae tu presencia. Señor, en todo esto te damos gracias. Gracias porque escuchas. Señor, sea tu voluntad, no la nuestra. En el nombre de Jesús.